Ahí sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿Todo bien? ¿Me ves bien? qué bueno, qué bueno. Sí, 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 sí. perfecto. Veo mejor a Marilyn Monroe, pero está bien. Muy bien, sí, aquí la Marilyn me acompaña. Mientras encuentro qué hacer con el fondo de este podcast, Marilyn acá nos acompaña, chiquillos. ¿Cómo estáis, Carlos? Bien, muy bien, Renzo. Muchas gracias por la invitación a esta conversación. Gracias a ti por el interés. Yo sé que tú eres un hombre muy ocupado. Eh, a mí me interesó mucho conversar contigo desde tu perspectiva de manager sobre, digamos, por así decirlo, la realidad de los artistas hoy en día, eh, Sí. tanto por la contingencia también, pero desde tu experiencia como manager. eh, Ujú. a mí me llama mucho la atención que tú, por lo que pudiste por lo que pude, perdón, investigar, tú eres una persona con un background de negocios. Tú Mm. estudiaste en la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una universidad muy conocida acá en Chile por todo el tema de los negocios, y me gustaría empezar la conversación. ¿Cómo surge la idea de ser manager o de sentirte manager? Mm. Porque no se aprende en la U. Hasta donde yo sé, no hay carreras Claro, de manager. claro. Para hacer un resumen rápido de mi recorrido, llevo algo así como 28 años trabajando en el negocio de la música. Partí en la EMI a principios de los 90, el año 91 especialmente, particularmente, y trabajé en EMI hasta el 2001. En EMI tuve la oportunidad de trabajar con muchos artistas, pero particularmente quisiera destacar que me tocó trabajar con toda esa horneada de artistas de los 90, Lucibel, Perfecto. Bambú, Cristianes, Los Tetas, Joe Vasconcelos, en fin, varios que seguramente se me quedan en el tintero, pero te menciono eso nada más. Y esa situación circunstancial, porque yo trabajaba en la EMI haciendo de todo, partí desde abajo, y ahí voy respondiendo tus preguntas, partí desde abajo, vos prácticamente sirviendo el café o cargando las cajas, pero mi interés, mi motivación por la música y especialmente por la música nuestra, por la música chilena, por nuestra música, fue muy relevante. Entonces trabajé 10 años ahí, después me fui a trabajar a la SCD, y estuve 13 años trabajando ahí y creamos dos sellos discográficos, Sello Azul y Oveja Negra, con un catálogo de prácticamente 300 lanzamientos en esos prácticamente 12 años. También me tocó liderar el desarrollo de la celebración del Día de la Música por 10 años, la creación de una radio de música chilena, la creación de una tienda para la música chilena, en fin. Entonces estaba muy vinculado a la música chilena. Esa es una primera acotación importante. Después te diría que la formación más teórica, como mencionabas tú, la Adolfo Ibáñez, hice ahí un diplomado de emprendimiento e innovación, pero antes había hecho un postítulo de gestión cultural en la Universidad de Chile, y antes había hecho un par de cursos. Yo no soy un tipo que tenga una preparación formal en el negocio, como dices tú, los managers no se forman, los especialistas, los expertos en la industria de la música nos vamos formando en su mayoría en el negocio, Ujú. con los años y con la experiencia. Yo no tuve la oportunidad, lamentablemente lo digo hoy día, con las canas y con los años de experiencia, de haber estudiado quizás alguna carrera formal. A los 19 años estaba trabajando en la EMI, y a los 25, 30 ya era gerente de promoción, y en fin, todo fue muy rápido. Y toda esta formalidad de los estudios tipo Adolfo Ibáñez o Universidad de Chile o cualquier otro que hoy día pueda existir, finalmente creo yo que son pequeñas herramientas que te ayudan a encontrar ciertas certezas en el camino que uno está llevando adelante. Eh, Son útiles de todas maneras y absolutamente recomendables. ¿Y cómo es que llegas al tema de ser manager? Me imagino que tú siempre fuiste hábil, digamos, busquilla, tenías ideas de cómo promover artistas, quizás, de conseguir espacios. ¿Empezaste por ahí? Mira,
La verdad es que fue bastante circunstancial cuando salgo de la SCD el año 2013 de Chilevisión a crear un sello discográfico en Chilevisión, Chilevisión Música, y en ese intertanto, cuando salgo, ya recibo algunos llamados de artistas amigos que me invitaban a ser su manager, y yo, la verdad, siendo muy sincero, no me veía en ese rol. Me gustaba esta formalidad de trabajar de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, de vez en cuando, algunos trasnoche, pero no me veía, la verdad, jueves, viernes, sábado, domingo, trasnochando y en la batalla del día a día de un artista que tiene que subsistir todos los fines de semana. Todo el resto del trabajo del manager era algo que yo naturalmente lo sabía hacer, lanzamientos de discos, artistas, conocía gente, sabía cómo desarrollar una estrategia para presentar un álbum o defender un artista, etc. Entonces, eh, cuando finalmente tomó la decisión, que fue el año 2016, la Denise y Luciano, a los que yo conocía desde los inicios de Psycho, me pidieron una asesoría muy puntual en el negocio digital, en cómo valorizar sus discos en Spotify y en las plataformas digitales, y a partir de eso se generó una instancia de trabajar juntos. Y claro, comencé a trabajar con ellos, después con Benjamin Walker, con la Cecilia Echenique, en fin. Trabajo con hartos artistas como manager, con ellos tres puntualmente, y asesoro a un montón de gente en un montón de áreas con las que yo tengo cierta experiencia. Uh-huh. Y ahora que estás en MAMCHI, perdón, siempre se me confunde con la otra, MAMCHI como secretario general, ¿cómo llegaste ahí? ¿Te independizaste como manager, digamos, hace un tiempo? ¿Cómo es esa historia? Sí. Claro, el 2016, como te decía, a fines del 2016, eh, tomé el trabajo de manager con Psycho y después, en el correr del tiempo, con Cecilia y Echenique y con el Benja Walker. Eh, y estaba en eso, intentando aprender un poco el negocio porque yo no lo sabía, pero sí me había vinculado históricamente con gente maravillosa y muy experimentada. Con Carlos Fonseca trabajamos muchos, muchos años juntos, trabajamos en la EMI juntos, después nos encontramos con Teleradio Donoso, con Ana Tijoux, con Manuel García, entonces teníamos, no sé, 20 años de amistad y de compartir experiencia, y yo aprendí mucho, mucho, mucho de él, con Juan Carlos Olivares, el manager de Nano, en fin, César Monroy, de Yo Vasconcelos, un montón de amigos, y yo fui a buscar, cuando tomo la decisión, fui a ellos a buscar los consejos, los tips de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, cuánto había que cobrar. Yo no sabía cuánto cobrar por un artista, me daba mucha lata ese ejercicio de decir, ya te cobro tanto, o te cobro esto, otro, no lo sabía hacer. Y el consejo de ellos es que finalmente era muy fácil, que esa parte era la más fácil de todas, que la más compleja justamente era ser un manager que desarrolla artistas, que finalmente termina siendo el gran oficio del manager, desarrollar talento. Uh-huh. El resto, el cobrar, la ficha técnica, todo el resto de las áreas que son súper relevantes son bastante más simples de aprender, o por último dentro del circuito virtuoso del negocio hay un montón de gente que te puede ayudar en eso, pero en mi caso, claro, fue bastante natural el empuje, y como te digo, mucha gente me ayudó en tomar esa decisión. Y en ese ejercicio de conversar con todos ellos, me fui dando cuenta de que habían varios conflictos que eran comunes a todos, varias situaciones que eran complejas a cada uno de nosotros, en forma individual, pero que unidas en una totalidad probablemente iba a ser más fácil encontrarnos en búsqueda de soluciones. Y así fue como nos empezamos a juntar 4, 5, 6, 7, 8, a reunirnos a conversar, y cuando ya teníamos ciertos lineamientos más o menos claros, buscamos a un abogado, a Felipe Schuster, que también es músico, un cantautor, y Felipe nos dio los primeros consejos de cómo formarnos, y su recomendación de generar una asociación gremial. Así es que lo hicimos a partir de conversaciones del 2018, y en agosto del 2019 se lanzó esta asociación gremial que es bastante novel todavía, que tiene re poco tiempo y que nos han tocado
puras crisis, el estallido social y ahora la pandemia, así es que ha sido un nacimiento complejo y duro el de esta asociación gremial. Oye, ¿y tienes algún tipo de impronta que tú quieres imprimir a Mamchi en ese sentido? Así como dejar un sello, o quizás algún, digamos, alguna especie de, digamos, de impacto en la industria, aparte de lo que ya hemos conversado. Sí. Mira, lo interesante de una asociación gremial es que es mucha gente y que es muy difícil que uno eh, pueda imponer eh, el titular que para cada uno de nosotros es más importante. Muchas veces nos toca consensuar ideas que no nos parecen tan buenas, pero si la mayoría cree que es positiva, bueno, hay que apoyarla. A mí en lo personal, y para no quitarle la respuesta a tu pregunta, obviamente que yo lo que creo y que es parte de, incluso de los fundamentos de esta sesión gremial es que lo que nosotros queremos es visibilizar y profesionalizar el rol del manager y a partir de eso, de todos los trabajadores del mundo de la música. Durante estos días ha sido una gran discusión justamente que todos los que trabajamos en torno a la música, no solo los músicos o los técnicos, ellos son probablemente la parte más visible del trabajo de la música, pero los managers, los encargados de prensa, de comunicación, el fotógrafo, la persona que ve las redes sociales, en fin, somos todos partes de un engranaje fantástico que es el que logra llevar adelante un espectáculo, los proveedores de sonido, iluminación, escenario, pantalla, energía, seguridad, etcétera, un grupo fabuloso de gente. Y todos somos trabajadores de la música, pero hoy por hoy, en esta situación crítica, nadie nos reconoce como trabajadores de la música, no tenemos beneficios, ley de protección al empleo, bonos de no sé qué, no tenemos acceso a nada. Y eso tiene que ver con algo de lo que nos tenemos que hacer responsables también, que no hemos sabido visibilizarnos como trabajadores, como generadores de productividad, de ingresos. Nosotros generamos ingresos al país gigantesco, probablemente que no son comparables con otras áreas de la productividad, pero Bien. generamos ingresos para el país, generamos empleo, pero lamentablemente no estamos reconocidos, no hemos sido capaces de ser reconocidos, no tenemos leyes que se adapten a nuestra realidad, en fin, ese yo creo que es el desafío, visibilizar nuestro trabajo y profesionalizar lo que estamos haciendo nosotros desde nuestro rol de manager, de nuestras relaciones laborales con nuestros colegas, con los equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Es un desafío gigantesco y como todo desafío, finalmente, Renzo, son de largo aliento, no es algo que vamos a solucionar en un año o en 6 meses, son años y décadas de trabajo y nos hemos encontrado con esta circunstancia hoy día de estar encerrados en la casa que nos ha permitido, al menos como asociación gremial, tener mucho diálogo entre nosotros y buscar eh, probablemente soluciones que en el largo plazo nos van a beneficiar a todos. Oye, antes de seguir, mencionaste esto de la industria, del aporte al PIB de la industria musical. ¿Hay alguna cifra como del tamaño de la industria musical en Chile? ¿O de lo que se aporta? El último podcast, que de hecho va a ser publicado pasado mañana, hablaba con Marcelo Godoy. Él hacía referencia a unos números súper, y de hecho estoy consiguiendo un invitado para hablar de esos números súper importantes, como por ejemplo, digitalmente, si mal no recuerdo, 3 discos se publican en Chile. Hay como 1.500 artistas chilenos dando vuelta en todo el mundo, en cualquier momento, dado en el fondo. Eh, ¿En Mamchi manejan ese tipo de cifras? Sí, mira, hicimos un ejercicio con todos nuestros asociados, como te decía, haciendo un breve paréntesis, partimos en agosto, nos lanzamos en agosto, 2 meses, un mes después teníamos el estallido social, en marzo, Sí. perdón, en diciembre nos habíamos reunido a discutir un poco de cómo nos enfrentábamos post estallido y a todo lo que venía. En el verano trabajamos porque afortunadamente hubo harto trabajo, así que nos enfrentamos al verano trabajando y en marzo cuando retomamos la conversación ya teníamos la pandemia encima. Entonces hicimos dentro de nuestros asociados una encuesta
para saber la situación en la que se encontraban ellos, su relación con sus equipos, cuánta gente componía su equipo, etc. Entonces hicimos una proyección que está hoy día en una suerte de borrador. No es definitiva, pero nosotros tenemos hoy día 53 managers dentro de nuestra asociación, y estos 53 managers representan más o menos a 70 artistas. Cada equipo de trabajo son más o menos 20 personas. Ya tenemos ahí 1.400 personas trabajando. Aproximadamente estimábamos que entre los shows cancelados, entre octubre, noviembre y todo lo que estamos proyectando de aquí hasta agosto, solamente proyectábamos hasta agosto, hablábamos a grandes rasgos de pérdidas o ingresos no generados de aproximadamente 20 millones de dólares. Si a eso tú le sumas hotelería, gastronomía, transporte, turismo, de cuánto festival se realiza en Chile, cuánto evento se realiza en Chile, si a eso le sumamos todas las discotecas, boliches, pubs, bares donde hay una banda tocando cada fin de semana, profesional o menos profesional, probablemente podríamos ir amplificando ese número o multiplicándolo por 2, por 3, por 4 sin mayor problema. Y solo estoy hablando de Mamchi, de los managers de músicos chilenos. Está por ahí AGP con todos los productores, están los amigos de IMI con sus cifras respecto al físico, al digital, y vamos sumando grandes números, pero lamentablemente no tenemos esos números consolidados, no somos, el mundo de la música no está compenetrado como un solo gran gremio. Somos todos muy nobles, por supuesto, esa es la situación, que nos permita ir al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio del Trabajo, de Economía, a dar peleas por bonos o beneficios, como lo hacen en cualquier otro país. Alemania, leí hoy día en la mañana, le estaba entregando al mundo de la cultura 650 millones de euros, por ejemplo, para subsistir en una situación como la que estaban viviendo los alemanes, que no es distinta a la nuestra, ni a los franceses, ni a los colombianos, ni a los argentinos. Simplemente que ellos tienen una mirada hacia el mundo cultural mucho más desde el enriquecimiento hacia el espíritu y el alma. No solo somos trabajadores, sino que somos probablemente un rubro que una vez que vaya pasando la pandemia vamos a ser los primeros en inflarle el corazón a la gente para recuperarse no solo del golpe de salud que vamos a tener, sino que del golpe anímico que va a significar estar 3, 4, 5, 6 meses encerrado por esta situación. Sí, definitivamente. Y por lo que comentas, suena como que hay un gigantesco desafío de profesionalizar y formalizar y, digamos, estructurar bien la industria como un todo. Y desde esa perspectiva, y también con tu experiencia como manager, quería entrar un poco más, la segunda mitad de la entrevista, centrarla más en el tema de desarrollo de un proyecto artístico. Uh-huh. ¿Cuáles dirías tú, según tu experiencia, o mejor dicho, cuál es tu gran tip para un músico que quiera dedicarse a esto en este momento? O sea, supongamos que la pandemia no ocurrió, pero igual era difícil antes de la pandemia. Sí, por supuesto. Mira, es una pregunta, Renzo, que me he hecho durante largos años y en algún momento me la respondí o nos la respondimos mientras trabajábamos en Sello Azul y Oveja Negra, que como te decía, fueron 12 años trabajando ahí con un montón de artistas chilenos, en general la mayoría muy nobles. En el caso de Sello Azul eran solo artistas nuevos o emergentes. Oveja Negra tenía artistas de catálogo reconocidos. Pero en el caso de Sello Azul eran artistas muy nuevos y usualmente todos llegaban con esa misma pregunta, con ese cuestionamiento. Ya, ok, ¿y ahora qué hago para que me vaya bien? Uh-huh. Es una pregunta, imagínate lo que significa para un artista que está partiendo, tratar de responderle en breves minutos algo que probablemente lo marque para toda la vida, porque si le va bien, probablemente un tipo o un artista, una banda que se va a dedicar eternamente a trabajar en la música y se dedicará 50, 60, 70 años en esto. Y si le va mal, de repente a los 5 o 10 años se retira y se dedica a otra cosa. Pero mi conclusión fundamental es que lo principal es el trabajo.
Eh, Incluso te diría que el talento, si bien es relevante, en mi opinión, y solo yo me hago cargo de mis palabras, el talento es importante, pero el trabajo es fundamental. Un artista con mucho talento que no trabaja no le va a ir bien. Un artista trabajador con poco talento, pero si es el tipo que se levanta en la mañana, que es el primero en llegar a una reunión, si es el primero en responder un correo, si está encima haciéndole el seguimiento a su trabajo, de sus compañeros, de sus músicos, del ingeniero en sonido, en fin, ese tipo que tiene marcado en su cabeza trabajo, 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 a ese tipo probablemente le va a ir bien. Y a ese tipo lo vamos a apoyar y a ese tipo todos vamos a creer simplemente por lo trabajador que es, por las ganas que le pone, por la energía, por el empeño. Y el talento se lo va a ir armando en el camino, se lo va a ir encontrando, se va a ir formando. Probablemente yo soy un buen ejemplo de eso. Yo no era un tipo que nací, ni que mi familia estaba vinculada a la música, ni tuve una formación musical profunda, y en el negocio menos. Mi familia se dedicaba a otra cosa. Yo, si hubiese sido por mi familia, hubiese terminado siendo futbolista, pero terminé en la música, creo yo, porque siempre he sido muy trabajador, le respondo a todo el mundo, hablo con todo el mundo, no le quito nunca el pecho a las balas, y eso te da resultados positivos, algunas cosas negativas, por supuesto, pero te da siempre buenos resultados. Yo creo, sin lugar a dudas, Renzo, que el trabajo y la energía puesta en hacer las cosas bien es fundamental. Y eso es algo que en Chile no abunda. No abunda porque no se entiende esto como un trabajo, sino que lo entendemos como algo creativo, Ujú. como una volada, como un hobby, como muchas otras cosas, pero se entiende como un trabajo. Por otro lado, desde mi punto de vista, vuelvo a decir, tiene que ver con generar ingresos, con un negocio. Esa es otra historia, lo podemos desarrollar en cualquier otra conversación, pero hay que entender esto, creo yo, como un trabajo, y un trabajo desde el cual se puede subsistir, formar familia, comprarse un mejor instrumento, viajar, girar, tocar en mejores escenarios, pero hay que ponerle mucha energía a eso. No, no llega por casualidad o solo en base al talento. ¿Me gustaría dedicar el resto de los minutos que nos quedan? eh, ¿Puedes desarrollar eso que acabas de decir hasta donde se pueda, lo del negocio? Porque eso Ajá. yo creo que es lo clave en el fondo, y es la clave de esta conversación. Eh, ¿Cómo es esto de entender un proyecto musical como un negocio? Estamos claros que hay que ser profesional, hay que tener atención al detalle y hay que ser, digamos, tener una mentalidad emprendedora, digamos, que yo la veo como saber, digamos, tratar, si no hay plata, encontrar otra forma de hacer las cosas. Pero esa parte que dijiste recién, lo del negocio, eso no lo quiero dejar pasar, porque creo que es Sí, súper, súper importante. mira, yo hago clases en la Universidad Alberto Hurtado, en un diplomado en Industria de la Música. Voy a hacer clases ahora en CHT y voy a armar un taller en las próximas semanas, así que los invito a los que quieran tener mucho más detalles en que se conecten con alguna de estas tres opciones. Ujú. Eh, una de las cosas que yo les planteo a los alumnos es que si no están dispuestos a entender que la música es un negocio, otros lo van a entender por ellos y otros van a hacer negocio con su trabajo y ellos no van a ser capaces de hacerlo. Entonces, parto de esa base y parto con varios ejemplos que son súper interesantes, que los voy a resumir en uno o dos. Joe Vasconcelos fue exitoso con el álbum Vivo después de 10 años trabajando, y 10 años en los que tocó en todos los antros, boliches de Arica, Punta Arenas, recorrió todo, eh, hizo todo el trabajo que tuvo que hacer, hizo 3, 4 discos y llegó a hacer el álbum en vivo, y que a mí me tocó hacer todo el trabajo de marketing con ese álbum y con él y con su manager, y mucho antes de ser exitoso al disco no le fue bien. O sea, lanzamos el disco en junio, el primer single, y no pasó nada, y a nadie le llamó la atención, y en algún momento conversábamos y decíamos, bueno, yo decía, yo ya tengo 40 años y si ahora no meto el gol, ya no lo metí nomás. Entonces, seguiré siendo un músico que va a tocar en los mismos lugares toda la vida.
y no va a ser más de lo que ya fue, y eso es, pero él tenía tantas ganas de trabajar, y su manager tenía, y yo tenía, y todos teníamos tantas ganas de trabajar, pero entendíamos que esta era una oportunidad de negocio. Y era una oportunidad de negocio en la medida que hiciéramos un buen trabajo. Entonces, seguimos trabajando, seguimos creyendo en el proyecto, metimos una canción en una teleserie, resulta que el primer single era el año 99, todo el mundo quería que fuese el Hijo del Sol Luminoso, y yo discutí que no, que tenía que ser Huellas. ¿Y por qué Huellas? Porque Huellas en vivo era la canción que dejaba la cagada. Simplemente era por eso. Y un álbum en vivo no podía tener un single inicialmente muy, en mi opinión, muy histórico, sino que tenía que tener un single que la gente alucinara con él. Eh, Aquí quiero llegar con esto, en que es un ejemplo de que una oportunidad de negocio no siempre está a la vuelta de la esquina. Muchas veces nos toca, y en la mayoría de los casos, el reflejo de mucho trabajo. Michael Jackson logró ser exitoso con el álbum Thriller, pero trabajó 25 años, desde que era un enano, chico, hasta que en algún momento pasa de Motown a CBS, tenía discos, le iba medianamente bien, pero vendía 2, 3 millones de discos, y pasó de 3 millones a vender 40 millones de discos con un disco que firmó con CBS y con un tremendo productor, bla, bla, bla. Y de ahí le empezó a ir bien, etc. Entonces, yo lo primero que quiero decir para solo desarrollar la parte inicial de la idea es que hay que entender que la música es una oportunidad de negocio. No estoy hablando de enriquecimiento, porque esa es otra parte de la historia, sino que de oportunidades en las que uno puede subsistir, tocando como músico en un bar, en un hotel, en un casino, girando con una banda que hace sus propias canciones, que defiende sus canciones. En fin, hay un montón de áreas dedicándose a la composición, a la autoría, a hacer música para cine, publicidad, en fin, puedes dedicarte a cualquier área de la música. Entiendo que tu trabajo como músico, como compositor, como intérprete, tiene un valor. Y ese valor, si bien es cierto, no hay una tarifa, no está establecido, eh, no lo vas a encontrar en Google, es un trabajo que tiene que ser dignificado con muchas cosas que uno entrega. Primero, yo hago bien mi trabajo, soy puntual, soy responsable, soy serio, como cualquier otro trabajo, como una secretaria, un señor que trabaja en el supermercado, que tiene que llegar a hacer su trabajo a una hora, en buenas condiciones, en buena presentación, y hacerlo lo mejor que pueda. En el caso de la música no es distinto, y eso te generará oportunidades de negocio, un sueldo todos los meses, un pago por un show, un pago de tus alumnos en las clases, etcétera, etcétera, etcétera. A eso me refiero con que hay que entender que son oportunidades de negocio, y que es un negocio como tal desde el cual queremos subsistir. Eh, Otra cosa que mencionaste antes era el tema digamos, toda la estrategia de lanzar un disco. Es Sí. una pregunta que tenía anotada ahí. Tú has pasado por muchas olas y épocas de la industria musical acá en Chile. Y para ir cerrando, cómo ha cambiado ese proceso de diseñar una estrategia de lanzamiento de una producción, y para dónde crees que va la micro ahora? Uy, qué desafío la pregunta, Renzo. Mira, claro, es verdad, yo he pasado desde la irrupción del CD a principios de los 90, después la desaparición del cassette, la desaparición del CD, la irrupción del mundo digital, la vuelta del vinilo. Eh, yo creo que la estrategia hoy día, claro, es quizás un poquito más compleja, porque tiene que ver con que el público, nuestro público, el mercado, tiene una oferta excesiva. Hay mucha información, hay información en Spotify de nuevos lanzamientos, hay en Apple Music, en Deezer, YouTube Music, YouTube como tal, Netflix, los videojuegos para los cabros chicos, TikTok, Instagram, Facebook. Hay demasiada información dando vuelta, y todos tenemos acceso a mucha información. Y eso mismo nos hace ser muy poco fieles eh, con idolatrar a un artista. Hasta los 80, incluso los 90 o principios del 2000, el público era fiel a un artista y lo seguía a partir del primer disco, y no se separaba más hasta que se casaba, se enamoraba de alguien
gracias a una canción y después seguía su vida con esa misma canción. Y hoy día eso es más difícil porque el público, especialmente el público más joven, es menos fiel a un artista porque es seguidor de canciones, no es seguidor de discos, no es seguidor de un cuadro completo, sino es que de un pedacito de un cuadro. Entonces se hace muy difícil, y creo yo que un poco la música urbana ha sido responsable en eso, en hacernos seguidor de canciones nada más, pero difícilmente de artistas. Cuesta mucho que un artista que presente una canción un mes y 6 meses después otra, y en 6 meses más otra, y recién a los 2, 3 años tiene un disco, se le hace difícil para ese artista tener un público fiel. Cuando me refiero a fiel, es ese público que a la hora de decir, oye, tengo un concierto, vengan a verme, vaya. Son artistas que tienen muchos seguidores en redes sociales y miles de millones de plays en las plataformas digitales, pero que se hace difícil muchas veces aterrizar eso a alguna realidad. Y ese desafío para nosotros como chilenos es muy difícil porque somos un mercado, perdón, muy pequeño, un mercado poco consumidor de música. Entonces nos toca trabajar el doble o el triple con distintas estrategias, tratando de conquistar el mercado chileno y además ver si de una u otra manera podemos pegarnos el salto a algún mercado fuera de Chile. Entonces es un desafío mayúsculo y requiere de mucha creatividad de cada uno de nosotros. Oye, Carlos, antes de terminar, ¿podrías dar un poco de información de tu curso de Music Business, era? De negocio en la música, y dónde Sí, te pueden contactar. sí. Gracias, Renzo. Mira, y como mencionaba, hago clases en la Universidad Alberto Hurtado, en un diplomado de emprendimiento e industria de la música. Voy a hacer clases ahora, a partir de las próximas semanas, también en un diplomado que hace CHT, que es un estudio de grabación, pero que también se está dedicando a la formación respecto a la industria de la música. Y yo en lo personal voy a desarrollar un taller en industria de la música, que es algo un poquito más pasajero, más liviano, acompañado así de una serie de super profesores. Va a estar Felipe Schuster, que es un abogado y músico desde el mundo de la propiedad intelectual, César Monroy, que es el manager de Joe Vasconcelos, contándonos cómo ha desarrollado su carrera con Joe Vasconcelos en 20 años, desde estos boliches chicos hasta Movistar Arena, los festivales de Viña, etcétera. eh, Camilo Schreber, que es manager de Moral Distraía y que es un experto en management y en mundo digital. Doctor Zombie, en fin, Luciano Rojas desde la producción musical, pero es un taller, es un trabajo desde la experiencia, no desde lo pedagógico, Ujú. es desde la experiencia de cada uno de ellos en cómo llevar adelante un proyecto musical. Así es que la gente me puede ubicar fácilmente en mis redes sociales, mi Instagram, César Salazar, y mi Facebook también es el mismo, así es que me pueden encontrar ahí con mucha facilidad. Súper. Carlos, quiero agradecerte el tiempo. Ha estado súper interesante. Hay varios otros temas que me hubiera gustado tocar contigo, pero no hay tanto tiempo y tú eres un hombre ocupado, yo también. Así que me Muchas gracias. interesaría mucho volver a conversar contigo en el futuro. Y eso, estamos en contacto y éxito. Éxito con tu proyecto en Mamchi. eh, Todos los otros proyectos musicales, artísticos de tus clientes y artistas. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Renzo, que estés muy bien, y saludo a todos los amigos que observan esta conversación. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.